Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Sean de nuevo a la sección donde me quejo por 10 minutos sobre cómo el socialismo no funciona. En el video pasado, el cual tuvo bastante amor y cariño, hablé de los primeros capítulos de La vida en el verde, y el de hoy toca la segunda parte con los capítulos restantes. Antes de empezar, vuelvo a aclarar que no usaré nombres de lugares ni de personas. Ahora, ya no solo para evitar que me acusen de filtrar secretos de estado, sino para proteger la privacidad de varias de las personas de las que hablaré en este video. Y segunda aclaración importante, mi servicio militar fue de los menos malos. No se puede decir bueno porque realmente no existe el servicio militar bueno. Eso siempre es perder 2 años de vida porque un viejo barbudo que hablaba como si siempre le faltara el aire se le antojó. Pero quiero que entiendan algo. Si yo, que estuve en un lugar normal, les digo que esto es horrible, imagínense aquellos pobres diablos que se lo pasaron metidos en una unidad en casa de Remangalapinga sin salir durante meses. Por lo que este video, más de quejarme de la unidad o del servicio en sí, es hablar sobre todas las estupideces que presencié, de todas las burocracias asquerosas del sistema y cómo se le da rango a personas que aprobaron preescolar de milagro y por los pelos, como dice el bueno de Aldo. Primero empezaré explicando dónde hacíamos guardia en mi unidad, ya que eran 2 lugares. Uno era en la unidad per se, eso no hay mucho que explicar. En todo organismo militar, hacer una guardia en una unidad es exactamente igual, ya sea aquí o en Zimbabue. Lo que nos interesa hoy es el segundo lugar donde hacíamos guardias. Un descampado random que había a un par de kilómetros de la unidad, que antes supuestamente era un almacén de las FARC. ¿Pero por qué quiero hablar de él? Pues porque, a diferencia de otros lugares donde se hace guardia, porque se sobreentiende que es para cuidar el perímetro, evitar un ataque y bla bla bla, este lugar estaba literalmente en mitad de la ciudad y no había nada, pero no nada en plan nada importante, sino en plan nada de nada. En el área solo estaban los muros y listo. Era tan así que si quitásemos lo que había para que los soldados hiciésemos la guardia, es decir, la taquilla, el váter y la litera, el lugar se quedaba absolutamente vacío. Por cierto, el váter no funcionaba, estaba puesto para hacer el paripé. Retomo, el único motivo por el que teníamos que vigilarlo era para que ninguna persona sin techo se metiera a vivir y ya. La FARC no lo estaba usando desde sabrá Dios cuánto tiempo, pero esa gente prefería tener esa estructura sin cumplir ninguna función antes que dárselo a los sin techo, para que por lo menos no duerman bajo las estrellas. Y luego ellos son los buenos de la película y qué malo que es el bloqueo. Pero para construirle a un general una casa sí que hay material y sí que se puede reasignar un área, porque una de las antiguas áreas de mi unidad se le reasignó para la construcción de la casa de un general. Evidentemente, de nuevo, ahí se habían materiales, ahí se había mano de obra y ahí sí se le podía dar un nuevo uso a esa área. Qué curioso que el bloqueo no deja que entren recursos para nada, excepto para lo que conviene a los militares y a los hoteles. En fin, continúo. Otro tema importante es el almuerzo. Estuve leyendo en algunos comentarios del video anterior que actualmente muchas unidades no tienen comida para el almuerzo de los soldados y por ende les dan salida a la hora de almuerzo. Que sepan que eso no es nuevo. Y literalmente era así desde que yo entré. Mis primeros 6 meses fueron así. El día que no tenías guardia, para la casa, ya que el país estaba recién salido de una pandemia y estábamos en plena crisis, por lo que se estaban ahorrando el almuerzo de las unidades que pudiesen. Hasta que llegó un jefe de la región que se ve que ese día su mujer no le dio mandanga y decidió, así porque él puede y nadie le puede contradecir, que los comedores que se habían clausurado por este motivo iban a reabrirse y se les iba a volver a abastecer con alimentos. Di que sí, el país en plena crisis y tú a derrochar más recursos. Total, ¿qué más da? No los pagas tú. Y lo del jefe de la región no acaba ahí. Tengo otra anécdota con él que se remonta a un día que mis compañeros tuvieron que ir a apoyar en un trabajo donde había que reubicar cierto material y equipamiento bélico de un punto de la provincia a otro. Evidentemente, cuando digo apoyar, me refiero a que todo el trabajo lo hicieron ellos. Pero bueno, el caso es que para la misión tenían asignado un vehículo que los iba a ayudar a transportar las cosas. 8 de la mañana. Llama el jefe de mi jefe a mi jefe y le dice: Paco, manda a tus soldados a que vayan al lugar que ya el camión va para allá. Evidentemente, ante esto mi jefe, como buen subordinado, les manda a ir y allá van. 10 de la mañana. El camión no había llegado. 12 del día. Del camión
ni noticias. 3 de la tarde aproximadamente. El camión no llegaba y mi jefe llama al camión. Y ojito a lo que el conductor dice. Tú me estás esperando, pero si yo le dije a ese hombre que yo iba para allá, si podía cuando acabara mi jornada. Deja ver qué puedo hacer por ti. Sí, niños, el jefe de mi jefe no fue capaz de confirmar siquiera si el camión podía ir antes de presionarlo. Todo un día perdido esperando al puto camión porque el niño quería mostrar que la tenía más grande. Pero sigamos con cosas que mandó el jefe de la región. Una temporada estuvimos trabajando en otra unidad en la otra punta de la provincia, reparando los contenes y la calle de su entrada. Y ustedes pensarán que estábamos ayudando. No. De nuevo, éramos nosotros solamente trabajando ahí. Y uno podría pensar que los soldados de esa unidad estaban ocupados arreglando otra cosa. Pero no. Nos hicieron ir durante una semana seguida a la otra punta de la provincia, todos los días, para trabajar en otra unidad, algo que los de esa unidad podían hacer perfectamente. ¿Por qué? Para resingar. En fin, la FARC. Otra de mis batallitas favoritas es el día que tuvimos que limpiar las cajas de armamento y munición de uno de los muchos almacenes de la ciudad. El caso es que uno de los días que estábamos limpiando, un compañero y yo teníamos un pasillo asignado. Ya íbamos por aproximadamente la mitad cuando nuestro jefe llega y dice: ustedes ven qué diferencia como estaba antes. Y yo, que llevaba limpiando desde las 8 de la mañana, que sé que no se nota la diferencia porque las cajas no estaban sucias, lo doy por loco y sencillamente respondo: sí, jefe, ¿qué diferencia? A lo que acto seguido me pregunta por dónde van. Les voy a dar un par de segundos para que analicen por qué está mal esa pregunta. Si según él se notaba la diferencia, no debería ser capaz de ver hasta dónde hemos limpiado. Entonces, hijo de mi vida, ¿se nota o no se nota la puta diferencia? Perdón. Me emociono. Evidentemente no se notaba la diferencia y simplemente estábamos limpiando por burocracia. Esas cajas estaban perfectamente selladas y no les entraba polvo. Además, solo se limpiaban las cajas que estaban a la vista. Las que no se veían no se limpiaban. Era para hacer el paripé. Y antes de pasar a otro punto, voy a contar dos momentos que demuestran que la gente de la FARC o son los más hipócritas del mundo o tienen el cerebro lavadísimo. Una vez un compañero tenía un problema personal y requería cambiar el día de su guardia. Lo que pasa es que ese compañero se llevaba mal con el jefe, por lo que si se lo pedía a él, el jefe iba a decir que no. Así que fui yo y le pedí como que el problema era mío. El jefe acepta, hace el cambio, pero no sin decirme lo siguiente. Una de las frases que hasta el día de hoy más recuerdo: los soldados no tienen problemas personales. Para que los que pensaban que lo de dejas de ser humano y te vuelves propiedad del gobierno era una exageración, no lo era. Pero sigo. La otra fue un día mientras estábamos trabajando, no aparecía uno de los instrumentos necesarios para lo que estábamos haciendo. El caso es que vino el jefe y nos dijo: ustedes saben que hacían los esclavos para no trabajar, rompían y ocultaban la herramienta. Claro, crack, compáranos con esclavos. ¿No te parece un poco raro? O sea, de todo lo que podías compararnos, lo primero que se te ocurre fueron esclavos. Creo que eso fue un pequeño desliz freudiano. Y luego tengo que creerme que esto no es esclavitud disfrazada. Pero bueno, ahora sí, antes de terminar, procederé a decirles el mejor consejo que les puedo dar una vez estén en la unidad. Para aquellos que aún no han ido, que estén por ir o se encuentren actualmente en ella. Que no sepan que existes. Que cuando los jefes escuchen tu nombre pregunten: ¿y quién coño es Fede? No te ofrezcas para nada, porque soldado brindado, soldado explotado. No te quejes, no pidas nada, no seas muy bueno en nada, no seas muy malo en nada, evita incumplir normas, etcétera, etcétera, etcétera. Si logras pasar lo más desapercibido posible, créeme que lo pasarás muchísimo mejor, ya que si los jefes no recuerdan tu existencia, nunca serás su primera opción para nada y siempre mandarán a tus compañeros a hacer cualquier otra cosa. Evidentemente, eso no quiere decir que no vayas a hacer nada, porque aunque no sepan tu nombre, aún te pueden decir: soldado, haga esto. Y ahora sí, el punto final. Lo peor del verde, al menos en mi opinión. Y eso es que, una vez terminado, no puedo odiar a esas personas.
Me explico. ¿Alguno de ustedes se paró alguna vez a pensar que entre las filas nachis habían soldados que ya eran del ejército antes de Adolfo y que cuando este empezó la guerra no podían desertar? ¿O aquellos que fueron reclutados contra su voluntad y realmente no creían ni apoyaban la ideología del Führer, pero aún así debían combatir por él porque era eso o abandonar el server? ¿Verdad que nadie nunca se paró a pensar en esas personas? Porque es más sencillo simplemente deshumanizar a todos los que hayan portado su uniforme Hugo Boss y listo. Descarguemos nuestro odio hacia ellos porque no son humanos, son monstruos, eran nachis. Pues eso me pasaba a mí con los de la FARC. Deshumanizaba a cualquiera que usara ese uniforme verde olivo por voluntad propia porque me era más sencillo odiarlos así. No me sentía culpable de desearles lo peor porque para mí no eran personas, eran monstruos. Pero al chocar con ellos, al convivir con ellos, aunque efectivamente fueran unos cingaos y a veces se les subiera el poder a la cabeza, seguían siendo personas, esposos queridos, padres entregados, hermanos, hijos. La mayoría de los oficiales mujeres hacían todo lo que estuviera en sus manos para que pasáramos el menor trabajo posible, porque veían a sus hijos en nosotros. Dos de mis jefes, uno de ellos el más importante, fueron ambos amonestados por desobedecer órdenes directas por sus hijos, y yo solo puedo admirar eso. Además, muchos escogieron esa carrera porque vienen de provincias donde la cosa está peor que en La Habana y es difícil escapar de ahí, o sus familias eran full revolucionarias y los adoctrinaron de la misma manera. Y no puedo evitar preguntarme, si yo no hubiera tenido la misma suerte, si mi familia no me hubiera permitido abrir los ojos, si esa noche nuestros lugares hubieran intercambiado, ¿acaso tú tendrías mi vida y yo la tuya? Dios, qué buenos son los DMC. Pero en serio, lo peor del verde es eso, que ya no puedo odiarlos porque ya no veo a esos monstruos, sino que veo a humanos que no tuvieron la misma suerte que tuve yo. Que no me malinterpreten, sigo odiando todo lo que hacen y cómo tratan a los soldados, pero no los odio a ellos. Una vez dicho esto, me despido, se me cuidan, los quiero mucho, nos vemos y recuerden... A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, A mí me llevan preso. A mí me llevan preso ahora mismo. Hey, ¿sabía usted que solo las personas con más de 200 de IQ pueden ser miembros de mi canal? Para demostrarlo, una pequeña clase de matemáticas. Ser miembro del canal en el tier más pequeño son solo $2. De ellos YouTube se lleva 50 céntimos. Yo me quedo con unos 50. ¿Qué te puedes comprar tú con unos 50? ¿Un café? Así que ya sabes, tómate un café menos al mes y este cubano podrá comer. Bro, si eres argentino, no tienes que apoyarme, ¿ok? Con tu like y tu comentario me basta, colega, estamos en el mismo barco, te entiendo. Las bodegas ya no existen, se extinguieron hace tiempo, junto con la obsoleta libreta de abastecimiento. No hay mercado agropecuario ni inspectores estatales, ya no tenemos bloqueo ni policías orientales. El petróleo lo exportamos pues nos sobra el combustible. Todo el mundo viaja y vuelve aunque parezca increíble. Buenas comunicaciones, a esta escala superamos. Y en vez de recibir hoy somos nosotros los que donamos.